Todos recordamos ese 4 de julio del 2015, con quién estábamos, dónde estábamos, qué estábamos haciendo. Un día que es difícil que se nos olvide porque está clavado en la memoria de cada uno de los chilenos y de las chilenas. Aquel 2015 se dejó historias de fracaso atrás. Se dejó las penas, las rabias, las injusticias que muchas veces el fútbol chileno ha tenido que vivir. Ese 4 de julio del 2015 pudimos gritar campeones de América después de 100 años de historia del fútbol. Chile, la selección chilena con una generación dorada que ojalá se vuelva a repetir. Está presente en un fin de semana que es especial porque tenemos fútbol, juega la U, está el clásico, pero también es un fin de semana especial porque se cumplen 10 años, una década de la obtención de la Copa América, la primera Copa América en la historia de la selección chilena. Ya nos ven, estamos sentados de manera distinta como habitualmente. Comenzamos Pelota Parada, hoy junto a Carlos Villanueva, junto a Caro Fernández y también junto a Gonzalo Jara, protagonista. Aquel 4 de julio, tal vez no dentro de la cancha, pero de todas maneras está aquí y está junto a nosotros también Marcelo Muñoz. Sí, Nacla, un día icónico, un día histórico. La quinta fue la vencida, ¿no? Finales del 55, 56, que no se pudieron ganar, 79, 87 mismo, para que 28 años después se pudiera levantar la Copa, como bien dice Nacla, junto a Gonzalo, pero también hay otros protagonistas, ¿no? Hay quienes trabajan detrás de cámara, por decirlo de alguna manera, también en esta selección, y queríamos que sean parte de este capítulo tan especial para nosotros. Por lo mismo, están presentes junto a nosotros Wilson Vázquez, quien fuera utilero en la selección por varios años, compartiendo camarín junto a esos muchachos ahí colgados del travesaño, increíble, qué imagen icónica. Y también María José Vasconcelos, quien fuera la encargada de prensa, con un poquito de trabajo en ese tiempo, Coté, porque solamente era en Chile la Copa América, solamente era con una gloria y un éxito tan grande. 10 años después, ¿cómo lo vives tú en lo personal? ¿Qué tal y agradecido por tenerte acá con nosotros? Gracias, primero gracias por la invitación. Ya pasaron 10 años, es decir, es como... Mirar, pienso que fue hace poco, la verdad. Sí, todavía. Pienso que pasó hace poco. Pero sí, recuerdo, nostalgia, al ver las imágenes, al ver la Copa, pero fue harto trabajo de todo, de todas las áreas, de los jugadores, del cuerpo técnico. Entonces, son recuerdos bonitos, muy bonitos. Me imagino, totalmente. Y hay también protagonistas que a veces no tienen quizás la pantalla, las luces, como es generalmente el caso de utilería, pero los que trabajamos en el fútbol, Wilson, sabemos también la relevancia que tienen ustedes y que además son como un psicólogo, como un acompañante muy importante también para estos muchachos que algo especiales son. ¿Cómo lo viste tú y cómo has vivido también estos 10 años, Wilson? Gracias por estar. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes, compartir este momento tan especial para muchos o para todo un país que pasó el 2015. Para nosotros era el estar ahí, bueno, en ese departamento donde estábamos con mi compañero Carlos Mardones, era el vivir momentos especiales con los muchachos, el vivir momentos de mucha conversación, de muchas tallas, de muchas cosas especiales que pudimos vivir ahí. Siempre he dicho de que cuando uno entiende de que la gente del fútbol forma una familia dentro de los lugares donde están, es especial porque podemos vivir cosas con ellos que realmente no se viven fuera de ese lugar y lo logramos hacer en ese tiempo de encierro. Wilson, cuéntame la firme, pero la firme. ¿Cómo se portaba aquí el hombre? Bien. Sí, al tiro. No, pero ¿qué vamos a decir? Risa que sacó. No, no, la decir. conté. Yo no... Di la verdad, di la Sí, verdad. la verdad. La Ni mucho tiempo. Cuenta la firme Carita, nomás. al menos con mi persona, siempre él respetuoso, siempre él tenía una buena palabra, caballero, a pesar de otros muchachos que andaban haciendo metalla. Yo también con el Boce he tenido muy buena relación también, pero con él teníamos más tiempo de discutir, teníamos una cultura de discusión, de que hablábamos un tema y terminábamos a los abrazos. Pero Jara siempre, Jarita, el respeto que tuvo, bueno, desde
Desde el momento al menos que yo llegué a la selección en el 2007, siempre hubo un respeto hacia mi persona y hacia el trabajo que nosotros hacíamos ahí en la selección. Pues tú te reíste al tiro. Te reíste al tiro. Sí. Es que Gonzalo es conversador, es bueno para echar talla, no es tan... Es tranquilo, sí, y todo, pero es que se formó un grupo súper bonito. Entonces, lo que decía Wilson también, es como una familia, entonces están todos los días. Porque piensa que estamos todo el día juntos, desde el desayuno hasta la cena. Y se empieza a convivir, a conocer, ya conoces hasta, no sé, si alguien se despertó así como con mal genio, de mal humor, o no quiere algo, hasta los gustos, entonces, no, pero Gonzalo bien. Son muchos días viendo las mismas caras, despertando. Sí. Por muchos años. Imagínate. Y muchos años, sí, pues también muchas son muchos cosas años. que conocimos más allá del jugador de fútbol, conocimos a la persona que pudimos tener momentos lindos con ellos, momentos especiales con ellos, que muchas veces esos son mucho más atesorables de que los partidos que se podían haber jugado en especial. Qué bonito. Qué bonito recuerdo, Gonza, para ti también, ¿no? Subiste hoy día una foto con Lucas, con tu hijo, que uno de los pocos que estaba en ese momento igual. Sí, No son tampoco igual. No, pero hay un momento anterior a ese, que habían pocos niños en la cancha. pero es lindo porque hoy día, la mayoría, hoy día lo conversaba, porque fui a la radio en la mañana, me pidieron igual. Estuve ahí en la radio y conversábamos sobre lo mismo, que la mayoría de nuestros hijos, están los de Gary, los gemelos, está el de Vargas, el de Ledu, que es más chiquitita, salía el Juaco, que es hijo de Jan, son toda la misma edad de nuestros hijos, hoy día tienen 15, 16 años. Los hijos del Chapita también. Y ver estas imágenes, bueno, Luca después ya subió una foto que me hizo llorar en la mañana, cuando me desperté. Y esto demuestra también lo que... esto es fútbol, sin ninguna duda, pero lo que trasciende en la sociedad y lo que trasciende en una generación de niños que nos vieron ganar. Yo pongo el ejemplo de mi hijo, que hoy día tiene 16 años, pero que en ese entonces era muy chiquitito, tenía 11 años, 5 años, 6 en Luquita, y como la mayoría de los hijos de mis compañeros, que trascendimos por una generación que vio a Chile ganar. Eso creo que marca mucho más el hito que hoy día se cumple en 10 años. Mira, a mí me pasa algo bien especial, ¿eh? Yo recuerdo estar viendo la final con mi viejo. Mi viejo en ese entonces, 70 años. Sale Chile campeón, las lágrimas, y primera vez en mis 70 años que veo a Chile ganar. Imagínate, él con 70 años, primera vez que veía a la selección chilena ganar, ser campeón. Y ahora con lo que decía Gonza, a las nuevas generaciones la mal acostumbraron los muchachos porque era tan bueno que ahora que volvimos como casi a la realidad, no tanto, creo que está un poquito más abajo, pero a sufrirla nuevamente, no sé, pues son los más afectados son ellos. Yo también estuve en la etapa del 2002, 2003, donde salimos últimos en la eliminatoria también, ¿no? 2002. Entonces como que ya, volvemos a lo mismo, pero nada. Mi viejo, haberlo visto llorar y diciendo primera vez que veo a la selección ganar algo, también me dice cosas. Sí, oye, casi se les cae. No, pero hay otra imagen creo que se muestra. No, pero fue increíble, de verdad fue... Y la salida del Estadio Nacional a la Moneda. ¿Cuánto se demoraron, 2 horas y media? Oh, no me acuerdo, fue largo, porque de hecho ellos iban con el micrófono, pero la gente salía de las casas con las guaguas. Hacía frío ese día. No llovió esa Copa América. Tuvimos la suerte porque yo tenía el domo de prensa al frente para poder hacer las conferencias. Si llovía estábamos mal, pero no llovió. Pero hacía frío ese día. Pero el camino, el trayecto desde el Estadio Nacional a la Moneda fue espectacular. Fue espectacular. Claudio en polera, sí. No, todos felices. Perdón, Mira. pero ahí después ustedes no se ducharon, porque hay una foto, no, lo pregunto en serio, porque hay una foto de algunos con zapatos. Ahí Gary Medel todavía está con la ropa del partido. Sí. Y aparte que abrazaron a la presidenta igual. Sí. No, por eso lo Sí, pregunto. tal cual. Sí. ¿Hubo tiempo para eso? Espérate, en vez de, fue festejo, en ¿no? vez de bañarse, ¿ustedes celebraron? ¿De verdad? Qué Sí, increíble. nos fuimos de ahí a Mira la la Moneda. pinta. Sí, fue- Está Y notable. que llegaron al camarín ese día. Me faltó cotillón.
llegaron al camarín y se pusieron a celebrar dentro del camarín. Sí. Y pasó Sí. el tiempo ¿Ya? y tenían que ir a la moneda. De hecho, hay una Entonces, foto que nos sacamos todos juntos. Sí, después. en el Eso, o sea, camarín, sí. A lo sí. que voy es, más allá si se ducharon o no, es la algarabía del momento, La de euforia. disfrutar todo. O sea, Es difícil porque en mi caso yo tenía que hacer conferencia de prensa, un montón Claro. de cosas que son post, que lo único que uno quiere es ir a abrazar a todo Tú no el tenías mundo. tiempo para celebrar. Claro, entonces, pero nos tocaba la conferencia, que era obviamente una conferencia y súper... era obligación, ¿verdad? Obligación. Pero además tenías que llevarlos, sacarlos de la sacarlos de la celebración. celebración. Teníamos en cancha, la entrevista en cancha, entonces es un... Pero uno lo único que quiere es abrazarlos, ¿cachai? Pero no se puede. Entonces se hace y después pasó esto, que fue súper bonito. Fue un trayecto muy bonito. La gente saliendo de las casas, fue bien... ¿Cómo viviste el momento de los penales? Yo, los penales me pongo muy nerviosa y me ¿Ya? fui a meter al camarín. ¿No los quisiste primeros. ver en vivo? No los ¿En vi en vivo. serio? Estaba en el Wow. camarín con Carlito Mardones. Y ya el último, ahí ya salí al túnel que estaba... Claro, ahí al lado. Al túnel que está al costado, que está muy cerca del camarín. Ahí Este ya sí vi lo el alcanzaste a último. ver, el Sí, de Alexis, sí. digamos, el final. No, este es el de Matías, este es el de Matías. salida, pero El de Alexis sí lo alcancé a ver, sí. El Además, primero. yo ya tenía que estar afuera para poder hacer el tema de llevar a los jugadores y todo lo que era la parte de comunicaciones que te pedía Conmebol. Entonces, pero sí, el último sí lo alcancé a ver, pero los otros a mí me pasó lo mismo para los penales contra Portugal. Ah, claro, en la Confederación. Confederaciones. Sí, me pasó lo mismo. Claro, que ahí íbamos bastante... 3-0. No fue, claro, era como... pero también, salí como al último Es que y... acá también iba Chile 3-1 y se anotaba Alexis era, entonces... Sí, entonces dije, ya como salgo, que, ahora salgo. claro, Sí, pero te me pasa relajaste. eso con los penales, me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. Me imagino. En ese momento, ¿te acordás ahí, Jarita, que está ahí atrás? Yo estaba atrás. ¿A dónde Estábamos estaba? ahí, yo estaba contigo al lado. Sí. ¿Dónde ¿Dónde y tú no estáis queríais ver exactamente? los penales? Yo no? estaba... Bueno, No te alcancé al lado de estaba, no alcanzo porque la cámara sale, bueno, en el festejo yo salto y voy a abrazar a Claudio, pero todas las cámaras obviamente salen con Alexis. Con Alexis. Sí. Al otro lado. Yo estaba de este lado, como del palo hacia acá unos 10, 15 metros Cerca del túnel. del túnel. Sí. De hecho me pasaron un peto los periodistas ahí. Estábamos ahí, yo veía de que tú no queríais ver No podía ver, los estaba- penales, estáis viendo al suelo. Hay, Pero yo vi el partido arriba. hay algo Palco. sí, hay algo que debe ser, a ver, súper incómodo poder tomar esta postura, pero ¿ustedes se dan cuenta de la alegría que le podían dar a un pueblo que había vivido tanta amargura, tantas penas? Ese mismo año, por ejemplo, me acordaba, estuvo ¿cómo se dice? Perdón, las lluvias en el norte, ¿recuerdan? Con los Copiapó, aluviones, ¿no? que le afectó, por ejemplo, a Cobresal, recuerdo en sus partidos en El Salvador. Ese mismo día, 3 horas antes del partido, fallece Carlos de Sí. Gabardo, o sea... Sí. A Chile le llovían malas noticias, ¿no? Estaba constantemente con mala información, sin embargo, ustedes podían dar una alegría tan grande y única. ¿Sentían esa mochila, Gonzo, no? Nosotros siempre quisimos ganar cosas. Creo que yo siempre lo he contado y siempre lo he dicho. Creo que muchos de mis compañeros muchas veces decidieron y tomaron decisiones personales futbolísticamente de dejar de lado, lo digo con mucha responsabilidad, dejar de lado dinero por ir a otros países, por seguir estando en la selección. Sabíamos muy bien que irnos a otra liga o irnos a otro lugar, quizás podíamos perder el estar en la selección y siempre quisimos estar. O sea, para nosotros la selección en ese momento era lo principal y era lo primero a donde queríamos ir. Y sabíamos también que cuando se habla de esto después del Mundial de Brasil, que quedamos afuera, sabíamos que teníamos una oportunidad muy grande de poder lograr algo en la Copa América del 2015. Y fue ahí como que se enfocaron y entre ustedes tuvieron estas conversaciones. Ya el próximo año esta Copa América, Nosotros después del partido Brasil, me acuerdo, estuvimos harto rato en el camarín. Estuvimos en la ducha, me acuerdo, Sí. nos empezamos a juntar todos, a hablar, a conversar. También sabíamos que si nosotros le ganábamos a Brasil ya no teníamos... O sea, nosotros podíamos llegar muy lejos. Era Colombia el próximo. Era Colombia y Era luego era Alemania, ¿no? Alemania. Pero una Alemania que ya la habíamos jugado en marzo. Y que habíamos jugado Stuttgart, muy y que bien. habíamos jugado De muy, hecho, muy bien. yo me acuerdo que el Partidas. técnico fue al camarín a felicitarnos, como había jugado Chile, y yo decía, oye, porque hasta los amistosos, Sí. otros no. Esa es una derrota icónica, ¿no? Sí. Por lo Sí. futbolístico. Ahora, 10 años de esto, para poder gritar, como diría un gran amigo, campeones, no finalistas, como dice un podcast en el cual también ha estado trabajando y de gran manera
Caro Fernández, y también aprovechar de felicitarte, ¿no? por el muy trabajo bueno. que han realizado, porque de verdad que está extraordinario. Y ya salió el último capítulo que se refiere a lo que es esta instancia también. ¿Cómo lo vives tú, Caro, en lo personal todo esto? Sí, gracias a los tres, porque los tres que están acá participaron también, fueron entrevistados. No, ha sido todo un viaje muy entretenido, porque todo lo que están hablando es como rememorar finalmente pasajes de la historia del fútbol chileno que fueron muy, muy buenos. O sea, fue un mes, digamos, de mucho jolgorio, un periodo en general, no solamente, digamos, este campeonato en puntual, sino lo que venía arrastrando la selección desde que la toma Bielsa, inclusive, desde la era de Zulantay también, que venía con muy buenas selecciones juveniles. Entonces, es un periodo muy bonito que no muchas veces se da en nuestra historia. Entonces, como creo que todo esto es merecedor de que lo hablemos una y otra vez y que ojalá contemos cosas que están más olvidadas, digamos, y repasar estos instantes, porque no se nos olvide quiénes fueron los que patearon, quiénes fallaron en su minuto, los resultados que Chile obtuvo, los goles, cómo fueron los partidos, porque de verdad que cuando uno repasa los partidos es un agrado, es un deleite, te prometo. Porque tú los veis de Es ver nuevo ese Chile. y tú decís, Dios que jugábamos bien. Y al final, claro, como el ojo estaba, entre comillas, mal acostumbrado a ver extraordinarias presentaciones de Chile, ahora, haciendo el contraste con el fútbol que muchas veces uno presencia, de verdad que es una generación absolutamente tocada por la varita. Es que, o sea, una generación dorada que ojalá con trabajo, ¿no? Se pueda repetir. No sé si Wilson o Cote, ¿alguno sabe la historia de las camisetas? Campeones no finalistas. ¿Cómo surge? ¿En qué momento les entregan las camisetas a ti, Wilson, para después repartirlas? Sí, ¿Siempre supieron que estaban estas camisetas? No, yo no, al menos yo en lo personal no lo supe hasta el momento. Sabía de que podía haber algo, pero no lo supe hasta que me entregaron una bolsa en la cancha para poder repartírsela a los muchachos, pero no se sabía de esa camiseta. No sé si Cote... Sí, no, nosotros no. Habían hartas cosas, había champán, un montón de cosas que uno no las muestras antes de... Claro, puede ser. No se hace antes. Sí. Pero había harto preparativo, las camisetas, esa era del sponsor de ese minuto de la selección. Entonces, ¿fueron ellos los que crearon esta frase? ¿Los de la marca deportiva? Yo creo que... Sí, yo creo que salió por no el se lado sabe de ellos, quién- sí. Ah, Sí. ya. No, debe ser de la marca, porque me acuerdo, por ejemplo, Argentina 2014, para la final con Alemania, después se mostró una foto de una polera que iban a usar en caso que eran campeones. Entonces, la Claro. polera mufa y no sé qué, entonces más Claro, vale prevenir pero acá, sí, y acá esconderlo fue bajo como 20 llaves. lo mismo que el bus, no tenía idea que había un bus. El de 2 pisos, el que van a la moneda. Claro, el que finalmente. vamos. Todo eso se preparó, pero no se hablaba así como públicamente. Que ¿sabes lo que pasa? Es que después siempre lo van a usar los demás para burlarse de... Sí. Si es que no llega a pasar. Oye, Gonzalo, ¿y cómo fue tener a Messi enfrente? Porque finalmente la figura de Messi con los años como que más se ha agrandado. Entonces, siento que el título también adquiere como más valor aún de haberle ganado a Argentina de Messi. O sea, el año anterior vicecampeón mundial inclusive. Entonces estaba enfrente a una potencia Sí, bajo de ese, cuidado. bajo ese contexto futbolísticamente tiene mucho más valor. Ahora el partido, yo me acuerdo, yo siempre digo lo mismo, no he visto todavía un partido en el cual, bueno, no me toca jugarlo, pero los demás nunca lo he visto, nunca me he sentado a ver un partido ni amistoso, ni de clasificatoria, nunca nada, ni de un mundial completo. Pero este partido lo recuerdo, la final después del 2016 también. Pero este partido lo recuerdo que fue muy tenso, era como... Ay, no, la pata de Gary. Como que nadie quería regalar nada, como que ese pase final nadie arriesgaba nada, se la tocaba... Son finales, porque Estaba todo apretado. todo así. Es por eso que para mí la única ocasión de gol clara es la que pierde La de Higuaín. Higuaín. Pero Sí. cuando tú decís ya... Que al último ¿Y a segundo. qué minuto en el fue último. ese? Último segundo. Sí, O sea, no había oportunidad de empatar, digamos. exacto. Es que o ya sea, era minuto 120 o 119, Sí, algo así. termina luego de eso. Entonces, esa jugada, luego de esa un par, Claudio, pero ninguna clara así que uno diga, uy, quedó mano a mano. No, Es muy la tenso el única. partido. Y son las finales son así, po. Son de esa manera que se crea muy poco espacio. Igual hay unas fotos muy buenas de la final donde sale Messi absolutamente rodeado de chilenos. Es como Sí. una camiseta albiceleste y tiene 5 Bueno, en rojos al la lado. Centenario también En la hay. Centenario. La cara de Messi era mal. La imagen. Peor era la segunda, la del 2016, pero acá también. Más aún, Sí, esta le dolió más, No, sí. sí. acá este partido, también hay un mérito de lo de Sampaoli, muchachos, porque, a ver, cambia de perfil a Gary para que juegue con su pierna hábil contra la de Messi. Esta es la última jugada. Sí, esta es.
Que Marcelo Díaz después dice que no, ¿por qué no lo baja? Y no sé qué. Otra vez Messi. no, dijimos. Después de eso ya respiramos. Además, el Ya minuto, respiramos y es nuestro, dijimos. Lo que yo les decía, lo de Sampaoli, ¿no? Cambiar de perfil a Gary, viendo que además no estaba Gonzalo, y entra el Gato Silva que no había jugado un minuto. No había jugado absolutamente nada. Y termina haciendo partidazo, retroceder a Marcelo Díaz de líbero. O sea, también, ¿cómo es trabajar con un técnico así, Coté? ¿Cómo es trabajar con un técnico tan obsesivo? Sí, Sampaoli es... Para todos esos detalles, hasta de los trabajólico, árbitros. Claro, de todo. No, se preocupaba de todo. De hecho, a él le gustaba estar en la banca donde corría el línea. El lineman, ya. ¿Ya? para poder gritarle, Sí. claro. Banca azul. Entonces, él no dejaba ni un detalle al azar, nada, no se le podía ir nada Entonces, analizaba mucho el rival, los entrenamientos en doble jornada, hay mucho trabajo y de todas las áreas también, pero Sampaoli sí, era todo el cuerpo técnico, no solo Sampaoli, Seba también, Decio, todos muy preocupados de que no faltara nada y no se nos pasara nada, en todo sentido. Y en ese sentido, pues tú a Jorge Sampaoli, ¿le gustaba hablar con la prensa? ¿Le gustaba ir a las conferencias o ya iba porque había que ir? No, él tenía que ir, no consumía mucho. Él me decía que no consumía medios, pero él sí sabía perfecto lo que había en la prensa y todo. Y lo que se hablaba de él. Uno trata, yo también en las conferencias a los jugadores, uno habla con el jugador, hace como un coaching de lo que le pueden preguntar, lo que no, pero tratábamos también de bajar de lo que venía de afuera, porque no todo te ayuda. Sí, pues no todo te va ayudando, entonces también bajar el tema más mediático. ¿Y aquí te costaba que hablar o no? No, Gonzalo, súper bien. ¿Súper bien? Súper bien, Sí, Gonzalo. ¿era el bombero? No, la verdad, Era el bombero de la sí, Copa, yo tenía varios bomberos, ¿Ya? sí, debo decir, la verdad que se portaron todos súper bien. ¿Cuáles eran tus bomberos? ¿Gonza? Gonza, Marcelo Díaz, ¿Ya? Marce, Bravo, Claudio, sí. ¿Alexis, no? No, Alexis no. Alexis cara después con el tiempo empezó más a hablar, en la Copa no. Lo que costaba mucho era Charles y Mena. Ay, ¿fueron? No. Sí, fueron, no, ellos todos fueron. Centenario. Sí. De que Ah, fue fue la Vargas, centenario. Vargas y Charles. Sí, Vargas y Charles. Vargas No, en a ver, Chicago. por eso digo, todos se portaron súper respetuosos con tu el trabajo, tema de prensa. Fueron todos a hablar siempre, si no. Pero sí habían unos que no se ponían nerviosos o les gustaba un poco más, pero también sabían que era parte de la pega de ellos también. Sí, eso es súper importante. Arturo también hablaba bastante. Sí. Desde lo comunicacional fue... ¿Qué tan difícil fue, mejor dicho, el caso del Ferrari? Súper difícil. Yo creo que de lo que yo estuve en la selección fue uno de los más difíciles, sobre todo porque estábamos en Chile. Entonces teníamos toda la prensa acá. Ese día tenían libre la tarde-noche. Y cuando a mí me me llaman de una radio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Parece que Arturo chocó. Y yo al tiro automáticamente dije, no, como que se volcó, me dijeron. Le dije, ¿pero dónde? Y ahí ya empezamos a comunicarnos con Felipe Correa, con el jefe de seguridad de ese minuto, que era Luis Ursúa. Y me decían que había sido cerca del casino. Y yo estaba en mi casa, porque yo no dormía en Pinto Durán, por el tema de espacio, pero tenía que estar muy temprano ahí. Y ahí llamo a Felipe y le digo, Felipe Gago, no, ándate a Pinto. Y me fui a Pinto y habían algunos jugadores despiertos, me acuerdo que estuvimos viéndolo ahí, y es súper difícil porque primero se me pasaron miles de cosas en la cabeza, de que Arturo estaba mal, que le podría haber pasado, que era lo más Desde lo humano. importante. Que mira, estamos viendo las No sé, es que la imágenes imagen- y de verdad que son impactantes. Sí, son Cómo impactantes, quedó cómo el quedó. auto y que no les pasó nada, gracias Tenemos a el Dios. mejor no les pasó. ejemplo de lo que pasó ayer. Sí. Sí, bueno. exacto. O sea, en Liverpool, Sí. lo de Diogo Jota, Entonces empieza todo eso y la prensa empezó a llegar a Pinto Durán. Si yo me comunicaba con Felipe, Decio se había ido con Felipe a ver cómo estaba Arturo, y Sampaoli pero estaba durmiendo. ¿Sampaoli no se Entonces, enteró del accidente? No, yo creo que se enteró, pero yo no lo vi esa noche cuando yo llegué a Pinto Durán. No es que estaba muy enfermo él cuando Sí, estaba, de pasó, hecho había sí. dado la conferencia anterior con una amigdalitis, tenía antes. Claro, y empezaron a pasar las horas y Felipe me dice, ¿sabes qué? Arturo no va a volver a Pinto Durán y
ya váyanse a acostar todos porque esto sigue mañana. Yo, obviamente, en comunicación con el gerente de comunicaciones de la NFP, que era el Tito Lave en ese minuto, hablando con él, todo fue como tarde, entonces era como que todo pasó muy tarde para nosotros. Y después ya viendo el otro día temprano, yo me fui tarde, llegué, pero fue para mí por lo menos uno de los momentos más difíciles. Además que había mucha prensa acá, prensa nacional, prensa internacional. Sí. Entonces comunicacionalmente fue bien. Esto fue 2 días antes de Bolivia, ¿no? Sí. Fue después de México. Sí. Claro. Que ahí le dan la tarde libre. Entiendo que tenían que llegar a las 10 de la noche, ¿no? 10 y media, 11, algo así. Sí, 10 y media, 11. Sí, era 10, 10 y media, sí. 11. Y para ustedes, Gonza, cuando veían las imágenes, cuando se enteraron, ¿cómo lo vivieron? Era normal que, no sé, si había que volver a las 11, algunos llegaban a las 10, otros iban a comer y volvían. Otros que muchas veces no tenían departamento, o otros que iban a ver a la casa de la familia. Y yo me acuerdo que llegué a Pinto Durán, no sé, media hora, 1 hora antes, y estaba la tele prendida, como siempre. Y ahí comenzamos a ver a enterarnos de lo que iba pasando, claro. Sí. Pero lo he dicho siempre, bajo ese contexto a nosotros nunca se nos preguntó nada. O sea, que yo me acuerde o que no hayan dicho algo, si Arturo seguía o no seguía. Esto después, la decisión fue netamente de un cuerpo técnico y de los dirigentes en ese momento, porque obviamente iba a repercutir si seguía o no la selección, si había que sacarlo o no, eso se iba a poner en tela de juicio sin ninguna duda. Pero a nosotros en ningún momento se nos preguntó ni participamos de la decisión también como compañeros, como equipo, de si lo manteníamos o tomábamos una decisión de que no puede seguir. Nunca nos preguntaron nada. Y después vino esa conferencia de prensa, ¿no? Sí, pero en el orden que se hizo, porque primero fue Sampaoli y dijo que se quedaba, y después vino Arturo. Ah, verdad que fue así. Y claro, fue súper difícil, porque me acuerdo que el domo de prensa estaba pero repleto, nosotros teníamos una credencial especial para ingresar, y Sampaoli con la voz así, como estaba todavía con la miguete, dice que se va a quedar, y la última pregunta sale una persona de la fundación de Emilia. Y empieza a gritar en la conferencia. No, pero ¿cómo lo van a dejar? Porque después ya sabíamos que Arturo estaba bien, que era lo principal. Primero, decir, lo esencial es saber lo cómo humano. estaba él, lo humano. Después venía lo que decía Gonzalo, ver si seguía o no, que eso pasó por una decisión técnica. Era todo lo mediático que venía, porque había gente de verdad. Cuando Arturo llega a Pinto Durán, no, déjenlo, y golpeaban la reja, déjenlo, como que ya era... Era un tema ético después. Claro, y había gente que estaba a favor. Estaba dividida la opinión de la gente. Es subjetivo, pues claro. Sí, es subjetivo. El hincha del fútbol, todos queríamos que siguiera, y el que ve un poquito más lo moral, era como... Pero a mí me ¿cómo pasa algo que yo lo he dicho en otras ocasiones. A mí me pasa algo que cuando empiezan a decir, no, es que tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo, el ejemplo para mis hijos, decía la gente. El ejemplo para mis hijos tengo que ser yo. En la casa. En la casa, no Arturo. Uno le da también, está bien, es un deportista y todo, pero uno le tiene más pone un poquito más de lo que debería ser. Pero, y en esa ocasión, la gente afuera decía, bueno, pasó esto de la conferencia que grita, y nosotros, claro, estaban los guardias como atentos a sacarlo, y yo decía, lo peor que podemos hacer en este minuto es sacarlo, entonces como que dejemos todo tranquilo, termina la conferencia y de ahí él sale solo. Y todos los periodistas, yo me acuerdo que estaban todos, pero el señor, no tengo idea ni cómo ingresó nada, porque entre toda la gente que entró al domo, porque estaba repleto. Y luego vino Arturo, y Arturo, yo me acuerdo que no recibió preguntas y estaba súper afectado. Entonces, y cuando ya termina esto, él pide disculpas, nos vamos. A la vuelta, en la van, él se queda solo. Me dice, ¿me puedo quedar solo en la van? Y se baja Juanito, que era el chofer, y me bajo yo. Y se queda él solo en la van. Yo creo que Arturo, a lo mejor, no sé si le han preguntado, pero a lo mejor al otro día de todo lo que pasó, ahí él como que asimiló todo lo que implicaba. Lo que implicaba para él. Es decir, tenía hijos súper chicos, tenía 2 hijos súper chiquititos, entonces... Figura mundial. Un tema, sí. No, pero más allá de la figura mundial, o sea, imagínate lo familiar, lo de los hijos. Una repercusión de loco, y aparte, bueno, fue con su señora, él estaba con su pareja en ese minuto, entonces fue... No, sí, tuvo una gravedad inmensa. De hecho, el carabinero, quien lo detuvo, digamos, que habla en el podcast,
hablaba de que el lugar, para quienes no lo conocemos, yo no tengo idea dónde se estrelló, no lo tengo tan claro, pero el sitio específico, no sé, es como que la providencia se hizo presente porque prácticamente 3 metros más hubiese caído a un barranco. A un barranco que era bastante profundo, entonces las consecuencias hubiesen sido bastante peores. No, pero uno ve la imagen y realmente son... Es terrible, sí. No, son angustiantes. Fue especial también, bueno, yo lo que veía en el grupo, lo especial que en ningún momento ellos dejaron solo a Arturo. Estaban muy preocupados, como decía Jarita, que nosotros lo enteramos muchas veces por lo que estaban pasando en la televisión. Pero el apoyo que recibió de los muchachos, sus compañeros, fue especial porque hizo ser también de que el grupo, si estaban unidos, se uniera mucho más en pos de lo que Arturo estaba pasando, sin cuestionar nada, sino que la persona de Arturo era importante para los muchachos, que él estuviera bien, de que no le haya pasado nada, viendo la imagen, pasándose unos 1000 rollos en la cabeza de cómo pudiera estar. Y me parece que hay un antes y un después, no sé, Gonza, si me lo puedes corroborar o no, porque esa Copa América Chile no empieza bien, hubo dudas, el triunfo contra Ecuador no fue un gran partido en lo futbolístico, viene el empate con un México B. Pasa esto, gusto o no, comparta o no, pero como que se ve futbolísticamente y el ambiente se ve distinto también dentro del camarín. Hubo un antes y un después, porque después viene ese partido con Bolivia que es extraordinario. No sé si cambio, no. O sea, la Copa, pongo el ejemplo con la Copa de Centenario también, que no arrancamos bien. Y nos pasaba, o sea, nos pasó varias veces, como en clasificatorias también, que a veces no arrancábamos bien y después como... Dale, muchachos, vamos, nos estamos quedando. Creo que partía desde ese lugar. Después, para cerrar lo de Arturo, nosotros en ningún momento pusimos en duda si Arturo no continuaba o no continuaba con nosotros. Si alguien tendría que juzgar, sería obviamente la policía o lo que le pasara, el juzgado, lo que venía después. La justicia, lo que tuviera que hacer, lo haría él, pero siempre tuvo nuestro apoyo desde ese lugar. Después, si jugaba o no con Bolivia, no, eso, decisión nuestra no iba a ser, iba a ser del entrenador. Y finalmente, a mí se me hizo muy, o sea, no sé si la palabra es extraño, pero cuando entramos a calentar contra Bolivia, era ovación para Arturo. O sea, sí, ¿no? Era algo que quizá te golpea un poco todo lo que pasó, porque obviamente uno se preocupa por Arturo, pero también se preocupa por la gente. Había otro auto también, claro. Él no es que choca solo, sino que la preocupación principal es que le pasó algo a él, le pasó algo, había más gente, le pasó... Bueno, gracias a Dios no le pasó nada a nadie. Dentro de lo que uno ve el auto, muy mal como quedó. Y como decía la Caro, yo conozco muy bien el lugar, porque siempre paso cuando voy al sur, paso por la carretera y sí hay un barranco muy grande, hay un hoyo muy, muy enorme que se mantiene. Además, esa carretera en el medio no tiene barreras. Sí, por eso pasa hacia el otro lado. Entonces, desde ese lugar el accidente en ese momento había sido muy, muy fuerte. Y con respecto a lo futbolístico, yo creo que era la responsabilidad de ganar, porque si no, no seguíamos avanzando. Entonces, yo creo que desde esa responsabilidad, desde el juego... creo que teníamos que ganar, pues, y salimos a jugar el partido de esa manera. El momento de Alexis, o sea, la Copa América... no me había dado cuenta que Valdivia estaba en el suelo porque algo le pasaba. Parece que había recibido un golpe y por eso como que llegó apenas ese pase. Que lo comentábamos el otro día, que seguramente quiso tirarlo por abajo, pero se le levantó un poquito. Yo creo que de lo más atractivo que debe tener esa Copa, Carlos, Caro, de esa selección chilena es que está bien, tiene jugadores que son súper clase, ¿no? Pero me acuerdo del debate el otro día, ¿quién fue el mejor jugador de esa Copa América? No Arangui, no Medel, no Alexis, no Bravo. Y chuta, como que cuesta elegir uno, po. Como que no dependía de un es que yo creo que era un nombre. conjunto, es un conjunto. Sí, un colectivo total. De hecho, este partido lo juega Ángelo. Sí, Ángelo es el de la asistencia, mira. Y el 22 de Ángelo da la asistencia. Lo otro del que gol. nosotros teníamos muy claro, antes que comenzar la Copa América, ¿cuánto estuvimos? 3 semanas Sí. en el monasterio. Sí, estuvimos ¿Dónde había encerrados. hasta toque queda? Sí, pues cerraron la calle. Sí. ¿No? Pero Sí, espera, fue ahí en el tremendo. monasterio al principio no era la idea original, concentrar ahí. Buscaron lo que pasa es inclusive que, Europa. Sí, Claro. sí, era irse afuera, pero San Paoli el cuerpo técnico quería un lugar donde estemos tranquilos y Pinto Durán ya íbamos a estar en Pinto Durán mucho rato, Sí. porque Chile, acuérdate que le tocó jugar en Santiago todas las fechas. Claro.
Entonces era ir a un lugar donde se pudieran preparar bien, tranquilo, y el monasterio entregaba eso, además de que cerramos la calle y se hicieron varias cosas. Los vecinos parece que no estaban muy contentos con los cierres de las calles, sí. No, me imagino que no. Pero sí, pues fue harto tiempo. Nosotros harto tiempo, por eso decíamos que para ser familia, porque harto tiempo, estuvimos mucho tiempo viajando además y estando concentrados en distintas partes. No, y además, antes de eso, teníamos muy claro que los partidos se iban a dar así. Todo atrás. Sí, claro. En nuestra cabeza teníamos muy claro que cada... Una ocasión de gol que tuviéramos teníamos que hacer el gol porque iban a marcar el partido, entonces iba a ser muy difícil. Es también por eso que el partido con México se nos complica porque van encontrando el gol, nos empatan y así, entonces desde ese lugar, desde lo futbolístico, se iba complicando. Recién estaban las imágenes contra Bolivia y de verdad lo bien que juegan tanto los bolivianos atrás y se juntaban igual. El gol de Gary Medel que viene desde atrás y rompe y define de una forma, pero estaba el central rompiendo línea, enfrentándose mano a mano con el arquero. Ahora, ¿Qué partido Wilson, El pase que le da el mago ahí. este partido, El gol de Wilson, este partido que es icónico, o sea, hemos debatido varias veces el gol más sí. gritado en la historia. El Chile-Uruguay. Siempre va a entrar en debate. ¿Cómo estaba el plantel previo a este partido? Porque además le tenían que tocar el mejor tercero y jamás pensaron que era Uruguay. ¿Cómo estaban antes de empezar este partido? Que yo vi a los muchachos siempre con confianza. Yo siempre he dicho de que Uruguay siempre fue ese Uruguay que hacía de la suya. Y Gonzalo también hacía la Y suya. Gonzalo se transformó, Se ganó un Oscar igual. se ganó en un uruguayo más. El uruguayo Jara, sí. No me van a jugar ahora. Amigo, estuviste muy bien. Yo creo que te ganaste el Oscar. Mira. Yo creo que en el todos momento que pensaron- cae. Atento aquí. El momento. Nunca antes me habían pegado tan fuerte. Sí, claro. Nunca antes me habían pegado una cachetada Perdiste tan 4 dientes. ¿eh? Es notable. Ese momento es. Pero que fue con un delay, Gonzalo, para la otra No, tenés aparte que tirar más es un rápido. partido, Para la otra. Para la otra. aprovechando que está en la imagen, es un partido especial porque, bueno, lo que estábamos conversando. Primero, futbolísticamente, teníamos muy claro que Uruguay siempre nos costó por clasificatoria y el partido lo que significaba. Y si hay una selección que sabe competir a nivel de selección, por sus jugadores, por cómo sienten el vestir su camiseta, son los uruguayos. Eran los previos campeones. Sí, ¿El y 2002? lo otro era que cada pelota detenida, cada falta, cada córner, ellos iban a hacer tiempo porque nosotros necesitamos que el partido se jugara. Que fuera rápido. Que fuera más que rápido, que la pelota estuviera dentro de la cancha lo máximo posible. Después, este gol, cómo viene, es como nunca lo imaginamos. O sea, ¿Y dónde la está el pelota gol? pasa entre medio, No, yo lo grité, 8 piernas, sí, entre medio no. de las piernas. Es un gol que uno no, finalmente, nunca pensamos que el gol llegara de esa manera. Que estuviera Mauricio en el área, obviamente es porque ya necesitamos que estuviera buscar otra cosa, centro y es lo último. Pero era un partido clave, sin ninguna duda. El Wilson, Mauro ¿para que le ti? costaba pegarle al arco también y Sí. que haya Sí. pegado Sí, eso. po. Primer Y- gol profesional. Claro, O sea, tú con lo la contabas, selección. claro, y ahí no sabía. y ¿Dónde que estabas tú ahí viendo este gol? En ese momento yo estaba en la banca. Estábamos en la banca, ahí cualquier situación que pudiera pasar, estábamos ahí. Pero lo gritamos Ahí está, imposible. Ahí arriba a la izquierda. a la izquierda. Muy bueno el congelamiento. Lo de gritamos de una manera que yo decía en lo personal, primera vez, o jugamos como realmente uruguayos, porque siempre nos hacían cosas que El gol me al acuerdo último cuando de cabeza. salíamos en Uruguay, estaban en el túnel, calentaban antes el partido y siempre terminaban calentando que salían mal el partido y los uruguayos hacían la uruguaya. Po. Y ya este partido era nuestro, sí. Nos trajimos a un La uruguayo, típica, Jarita, jugamos como que, nunca. Perdimos que como siempre. hizo las derby. Qué Y buena acá patada. ya. La patada de Fuchile. No, Acá sí, ya se termina sacaron. con Sí. pelea. Yo me acuerdo que me metí a buscar a los jugadores para poder hablar y venía el técnico de Es que Uruguay ellos no con podían un bastón. entender. Ellos no podían creer lo que estaba pasando. de Ahí viene verdad. la- Sí. Mira, ahí La imagen, Moblera. ¿sabes qué? Sí, con respeto, exacto. Pero no, así fue. Claro. Pero es El- increíble el- lo sacados que estaban los Estaban uruguayos, súper diciendo que sacados, sí. la patada que pegó ahí, ¿qué estaban reclamando? Estaban, pero sí. ¿Era para expulsión?
Sí, pero ¿Qué cosa? ¿La patada de fuchile? con Sí. toda mi admiración No, lo levantó. para el fútbol de Uruguay, generalmente pasa eso en este tipo de partidos con los charrúas. O sea, Cuando pierden se agarran a no combo. son los mejores perdedores, Sí, por sí, decirlo de sí. alguna manera. Y buscan que tengas alguna roja. Ok, me eliminaste, pero voy a hacer que pierdas jugadores. No, se pusieron a pelear, iban como a buscar a los jugadores de nosotros. Y ellos trataban como de salir porque nosotros Y ya bien habíamos manejado ganado. ustedes, Gonza, porque ellos estaban buscando Sí. provocarlos para que exista una reacción y no puedan jugar el próximo partido. La imagen anterior, que una pelota detenida, cuando, siempre digo yo cuando conversamos, ¿cómo hacíamos para ganar ante tipos tan grandes? Y nosotros, el malto era yo, Gary medía unos 76, Arturo cabeceaba muy bien, pero medía unos 77, Claudio era el que mejor salía a cortar los centros y era alto todo. Es que además con un arquero Pero- como Claudio también Sí, pero tenía un gran en punto la a jugada favor. anterior voy salto y choco a Godín antes o sea, esas cosas que uno va aprendiendo dentro de la cancha, obviamente. No, y mira, y va a aquí poder en aprender. el centro salta Arturo, Pinilla, saltan a Alex, bien. A molestar a Muslera. molestarnos a Muslera y consiguieron el objetivo. Sí, pues intervenirlo. Qué maravilla. Hay un posteo de Jorge Sampaoli que obviamente no quiso quedar fuera de un día tan importante. 10 años se cumplen de aquel momento y aquí está, lo vamos a leer. Nunca o casi nunca toca coincidir con un hecho que marca la historia de un país. Pienso en ese día y me sale la palabra imposible. Quizás me lleve toda una vida a comprender lo que pasó. Era tan proporcional el sueño como la mirada de que parecía imposible. Hacía falta un argumento de rebelión. O más que eso. Siento que el fútbol siempre es fútbol, pero ahí había algo más, algo que incluso me escapaba como entrenador. O me atravesó, porque el hecho es el que buscaba de un título acompañado a un país a saber que más allá de las dificultades o las diferencias, la unidad puede romper cualquier barrera. Mi carrera cambió por completo. La forma de jugar generó una admiración en todo el mundo, pero no era mío. Lejos de eso, siento que había cambiado la mirada sobre el pueblo chileno. Veía nuestras jugadas en eventos de todo el planeta y me emocionaba. Yo fui un privilegiado de compartir los días con esa generación, un grupo rebelde de jugadores top que tenían una capacidad de valentía muy elevada. Aún me siento compañero de ellos. Recuerdo con emoción cada detalle. Es como cada vez que íbamos a salir a la cancha, yo sabía que el equipo se iba a plantar. El vestuario tenía ese aire de que iban a dar la cara. A ese grupo no le importaba a quien tuviera delante. Fuera quien fuera, iban a llevarse puesto al rival. Al final, todo era abrazos. Todos esos días eran de un pueblo que se abrazaba en la calle. Una emoción tan desbordante como hermosa. El equipo lo había generado, el pueblo lo había construido. Haberlo visto desde tan cerca es un privilegio que me regaló la vida. La enseñanza me quedó para siempre. Nunca hay que olvidarse que detrás de cualquier imposible hace falta una rebeldía para cambiar. Las palabras del entrenador, que claramente Gonzalo es un artífice más que importante. Sí, una de las cosas que he dicho, todo esto comienza para mí desde la llegada de Marcelo Bielsa, el 2007, pero creo que Sampaoli nos mejora desde algunas cosas que hacíamos, que uno lo ve dentro de la cancha. Por ejemplo, el perseguir dentro de la cancha, con Marcelo Bielsa, acá nosotros en la época de Jorge empezamos a cambiar la marca, a tener otra forma, no bajando la intensidad, ni de presionar, ni cómo salir jugando, sino que desde esos detalles que nos hacían mejor y que nos solucionaban muchas cosas dentro de la cancha. Y crecimos, y además que después con otro tipo de jugadores, o sea, mucho más maduro, en otras ligas también, que eso te hacía mucho más competitivo. Y uno que también está más maduro es Lucas, es tu hijo, que subió esta foto hoy día con este texto. Papá, hace 10 años hiciste historia. La Copa América 2015 fue tuya y también de todos nosotros. Gracias por tu entrega, tu pasión y por enseñarme que los sueños se conquistan con esfuerzo. Te admiro con todo mi corazón. Un Lucas que también está luchando y esforzándose para cumplir también ese sueño, Gonza, de jugar al fútbol. Ay, se emociona. Sí, cuesta. O sea, hoy día lo tengo lejos, pero él cumpliendo lo que quiere ser nomás. Sacándole presiones, que es difícil. Es algo Hoy que en día siempre, sí, po. es algo que siempre conversamos con mis compañeros, que algunos de sus hijos también siguen esto de querer ser futbolistas. Y inconscientemente llevan una presión que no deberían, ¿no? Entonces uno trata de apoyarlo desde afuera,
desde lejos también, porque no queriendo estar cerca para no intervenir en nada, ni que se puedan poner en discusión si tiene o no condiciones para ser futbolista. Entonces, desde ese lugar a veces es difícil. Me gustaría estar más cerca, me gustaría ir a verlo jugar, me gustaría ir a verlo entrenar, pero también me mantengo lejano porque no quiero intervenir ni que se hable de que si puede llegar a ser o no. O sea, si llega, que llegue por sus méritos. Si algún día es futbolista y hasta donde llegue, bueno, hasta donde le dio para llegar, no por mérito mío ni por estar yo presente. Mi apoyo lo tiene siempre, conversamos siempre y como dije yo, creo que hoy día el que sale ahí es Lucas, pero yo creo que trascendimos muchísimo para toda esa generación, o sea, los hijos nuestros, pero los hijos también de amigos, de familiares, que nos vieron ganar. Creo que eso nos acerca mucho más y nos hace mucho más humanos para la gente, para el chileno normal. Qué más o menos que verte emocionar al hablar de tu hijo que está persiguiendo sus sueños y a través de una tremenda hazaña que se logró el 2015 y te agradezco también, esta es tu casa, te agradezco tu emoción, creo que no hay nada más humano para un padre que hablar de su hijo, de su sueño y de su lucha, una lucha que obviamente él está dando y hasta donde llegue se está esforzando y eso es lo más importante. Una lucha que también diste tú, Wilson, que me imagino que hay toda una historia detrás, familia detrás también, días donde tal vez no los veías o no los veías el tiempo necesario, pero también ese sueño que estos jugadores hayan marcado la historia de tantos niños y niñas es parte tuya, es parte de tu historia también. Sí, para mí yo siempre he dicho de que yo he sido bendecido por Dios por haberme colocado en esta generación tan especial, de que desde que comencé el 2007 pude convivir con esta generación tan talentosa, de haber estado ya 35 años en el fútbol, haber empezado a los 12 años, el haber salido de la población en Tierras Blancas, donde yo vivía, el haber llegado al Club Deportes La Serena y el encontrarme en el camino relacionándome con estos jugadores, que yo estoy muy agradecido de Javier Riquelme, que en algún momento me abrió la puerta en la selección en el 2007, cuando ellos necesitaban apoyo en la utilería, se acordó de mí. Bueno, Dios se lo puso en el corazón para que pudiera contactarme y pudiera yo haber llegado a la selección, esa selección que llegué estando el profe Nelson Acosta, después pasamos con Bielsa y en adelante. Lo de la Copa América para mí fue el regalo o la cosecha de tanto tiempo estando en el fútbol, de vivir en esta familia con estos futbolistas tan especiales que muchas veces por la gente o por el medio son incomprendidos, pero cuando uno está adentro, uno los conoce más allá, conoce el esfuerzo que tienen, cuando ellos al comenzar, cuando ellos tenían que esforzarse para ir a entrenar, cuando no tuvieron todo para poder llegar a hacerlo más fácil en sus comienzos y en la constancia y en la perseverancia llegaron a ser lo que son. Entonces, para mí fue un regalo de parte de Dios el convivir con ellos, el poder estar en esta Copa América 2015, entendiendo de que, como decía recién, es la cosecha de la siembra que uno hace por muchos años. Y feliz de estar en esta familia del fútbol, haber estado con ellos, haberlos conocido, no al jugador, porque siempre me preguntan, ¿y cómo era el jugador? ¿O quién era el más chistoso? ¿Quién era acá? No, yo conocía a la persona del jugador, en las conversaciones que teníamos, en situaciones cuando ellos compartíamos algo que le podía ser de beneficio, o también ellos me ayudaron. O sea, yo siempre he dicho y no desconozco de que nosotros los familiares somos los productos de lo que ellos construyeron. Yo puedo tener una casa producto a lo que ellos consiguieron, porque ellos nunca nos dejaron afuera de lo que ellos llegaban a conseguir, siempre nos consideraron a nosotros, siempre hasta en la parte económica ellos siempre estaban ocupándose de nosotros, siempre estaban pensando cómo nos ayudaban para que la NFP pudiera ser justa también con nosotros, y ellos estaban ahí. Entonces hay gratitud de todos lados, hay gratitud porque nos hicieron ser como trabajadores, el poder crecer,
nos ayudaron a que el beneficio económico también pudiera llegar. Es decir, yo tengo una casa propia y fue por estos 10 años o más de 10 años que estuvimos ahí, que ellos lo lograron. Y si yo puedo decir algo, agradecido de ellos porque puedo tener, bueno, primero agradecido de Dios que puso a estos muchachos, que puedo tener mi casa, que la puedo tener pagada y puedo tener un pasar tranquilo económicamente hasta ahora. Y esa es la gratitud que me hay, el conocer a la persona del futbolista, más que al futbolista en sí. Y eso es lo que lo hace grande a ellos. Pero eso te demuestra que no es tan solo un esfuerzo de los 11 muchachos que entraban a la cancha, sino que quienes los rodeaban, en tu caso también, Wilson, y en tu caso también, Cote, que me imagino que fueron de las semanas más duras, más exigentes de tu vida. Te tomaste 6 meses de vacaciones después, me imagino. No, no podíamos, porque teníamos que seguir, Sí, es difícil, porque en mi caso yo tengo un hijo, muy parecida a la edad del hijo Gonzalo, entonces eran chiquititos ahí. Entonces salir, estar mucho tiempo afuera, tenemos viajes muy largos, es difícil, pero también súper agradecida a la vida. Yo creo que la vida hace momentos, instancias, y yo creo que acá se juntó entre todos, de todos los que trabajamos para la Copa, la gente, los medios, todos hicimos que esto sí fuera un regalo para todos y un regalo que hay que recordar. Que ojalá se vuelva a repetir, como dijiste tú, ojalá. Pero es un regalo que te da la vida y hay que disfrutarlo y recordarlo. Ojalá se vuelva a repetir. Gracias por estar acá junto a nosotros, Wilson, también Cote, obviamente a ti también, Gonza. Yo sigo, ¿me puedo ir? No. ¿Qué? ¿Sí? Viene tu análisis táctico ahora. Sí, me dice que Vamos a sí, analizar porque cada partido. tienes que hablar del clásico, tienes que hablar de la U, y creo que tú vas a ser el que más va a hablar. Pero gracias, Cote, por haber venido aquí a conversar con nosotros, y gracias, Wilson, Muchas también. gracias por la invitación. Muchísimas Gracias a ustedes gracias. por venir, muchachos. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Pelota Parada.